Las Cenas de los Cuervos, el complot secreto contra el Papa Francisco. En julio de 2021, el Papa Francisco se sometió a una cirugía de colon en el Hospital Gemelli de Roma. Aunque la operación fue anunciada como rutinaria, generó inquietud dentro del Vaticano. Durante su convalecencia, un grupo de altos cargos eclesiásticos organizó unas reuniones clandestinas que más tarde serían conocidas como las Cenas de los Cuervos. Estas reuniones, según una investigación del programa Código 10, habrían tenido como objetivo coordinar acciones para derrocar al pontífice argentino. Las cenas tuvieron lugar en residencias privadas cercanas al Vaticano y en algunos conventos italianos. Aunque los organizadores nunca admitieron explícitamente un plan golpista, los temas discutidos iban más allá del simple descontento con las políticas papales. Se hablaba de la necesidad de promover un cónclave anticipado, presionar a cardenales influenciables y generar una percepción pública de que Francisco ya no tenía capacidad para liderar. En total, se celebraron al menos 7 de estas cenas entre 2021 y 2023, coincidiendo con momentos críticos de la salud del Papa. El término Cenas de los Cuervos no es casual. En el lenguaje vaticano, el cuervo es una figura simbólica asociada con la intriga, el rumor y la traición. En el pasado, ya se habían utilizado expresiones similares para describir conspiraciones internas. En este caso, los cuervos no eran anónimos, eran cardenales, exarzobispos y asesores con peso internacional, conectados con redes políticas conservadoras de Estados Unidos y Europa. El periodista Vicens Lozano, autor del libro Intrigas y Poder en el Vaticano, señala que estas reuniones constituían algo más que simples encuentros informales. En ellas se debatía abiertamente sobre cómo frenar las reformas que Francisco había impulsado desde su elección en 2013, una iglesia más inclusiva, abierta a la comunidad LGBTQ y comprometida con la protección del medio ambiente y crítica del capitalismo salvaje. La reacción contra estas reformas no solo venía desde dentro de la iglesia, sino también desde sectores políticos que veían a Francisco como un obstáculo ideológico. Líderes como Donald Trump, Javier Milei o Santiago Abascal criticaron en diversas ocasiones su postura sobre migración, pobreza, cambio climático o derechos humanos. Según informes, algunos de los asistentes a estas cenas mantenían lazos con think tanks ultraconservadores y figuras como Steve Bannon, ex asesor de Trump, quien ha manifestado públicamente su deseo de recristianizar Europa bajo una visión tradicionalista. El derecho canónico no prohíbe expresamente que cardenales se reúnan, pero sí establece límites claros cuando se trata de conspiraciones contra el Papa. Hacer campaña para forzar la renuncia de un pontífice, o manipular el entorno de un cónclave, constituye una grave violación que puede conllevar penas de excomunión. A pesar de estos movimientos, Francisco continuó su pontificado con firmeza. Renovó su liderazgo en el sínodo, fortaleció las relaciones con sectores marginalizados y mantuvo una agenda activa incluso en sus últimos años, cuando su salud se deterioraba visiblemente. Nunca se pronunció directamente sobre estas reuniones, pero sus decisiones, como destituir a ciertos cardenales y reducir privilegios de algunos opositores, fueron interpretadas como respuestas indirectas. La historia de las Cenas de los Cuervos no solo revela el poder de la intriga en el Vaticano, sino también la fragilidad de un papado que intentó transformar una institución milenaria desde sus cimientos. Ahora que Francisco ha fallecido, la sombra de este complot vuelve a cobrar fuerza. ¿Se repetirá un enfrentamiento ideológico en el próximo cónclave? ¿O fue esta una advertencia de lo que ocurre cuando el Papa intenta cambiar las reglas del juego? Los detractores del Papa Francisco, figuras clave en la sombra. Para comprender el alcance del complot contra el Papa Francisco es necesario conocer a fondo a sus principales opositores. Lejos de ser meros críticos, muchos de ellos formaron una red de poder, influencia y teología conservadora que buscaba detener las reformas del pontífice. Desde cardenales hasta estrategas políticos, estos personajes representaban una visión completamente opuesta a la de Francisco. Carlo María Vigano. Es nuncio apostólico en Estados Unidos y figura mediática entre los sectores ultraconservadores, Vigano fue el primero en poner públicamente en duda la autoridad de Francisco. En 2018, escribió una carta abierta donde acusaba al Papa de encubrir los abusos sexuales del excardenal M.C. Carrick. Pero más allá de la denuncia, lo más grave fue que exigió directamente la renuncia del Papa. Desde entonces, ha sido una figura clave en las teorías de conspiración dentro de la Iglesia. En 2024,
fue formalmente excomulgado por cisma al negar la autoridad del pontífice y promover desinformación sobre el Vaticano. Desde su retiro, ha comparado a Francisco con un usurpador y ha defendido posturas cercanas al negacionismo pandémico y al populismo religioso. Raymond Leo Burke, cardenal estadounidense, uno de los más mediáticos y radicales. Burke se opuso firmemente al acercamiento de la Iglesia hacia los colectivos LGBTQ y a la apertura de diálogo con el Islam. También ha criticado la encíclica Laudato Si, que promueve la protección del medio ambiente, calificándola como más política que espiritual. Fue destituido de su puesto en la signatura apostólica por Francisco en 2014, pero ha seguido siendo un símbolo de resistencia conservadora. En 2023, el Papa le retiró el sueldo y le pidió abandonar su lujoso apartamento en el Vaticano, medida que desató fuertes críticas entre sus seguidores. Muchos lo ven como el rostro visible del ala dura que buscaba frenar el pontificado. Gerhard Ludwig Müller, exprefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, uno de los puestos más importantes del Vaticano, Müller fue destituido en 2017 por el propio Francisco. Desde entonces, ha criticado la teología de la misericordia del Papa y ha denunciado una supuesta infiltración progresista en el Vaticano. En entrevistas, ha calificado algunas iniciativas papales como herejías prácticas, y ha advertido de un cisma silencioso en la Iglesia. Aunque niega estar implicado en conspiraciones, su nombre aparece vinculado a varios encuentros con otros opositores, incluyendo algunas de las llamadas Cenas de los Cuervos. Robert Sarah, cardenal guineano, considerado por muchos como el líder espiritual del ala tradicionalista. Sarah ha defendido el latín en la liturgia, el celibato obligatorio y la crítica a la modernidad occidental. Se opuso públicamente a la apertura del sacerdocio a hombres casados en la Amazonía y a cualquier tipo de bendición a parejas homosexuales. Fue removido de su cargo como prefecto de la Congregación para el Culto Divino en 2021. En entrevistas y libros, ha dejado entrever su desacuerdo con Francisco, aunque siempre con un tono más sutil que otros detractores. Para muchos, Sarah representa el modelo de papa alternativo que los sectores conservadores desean imponer en el próximo cónclave. Steve Bannon. Aunque no pertenece a la jerarquía eclesiástica, Bannon ha sido una figura clave en la articulación política del rechazo a Francisco. Exasesor de Donald Trump y figura influyente en la derecha internacional, Bannon intentó establecer una escuela de formación ideológica para líderes católicos en un monasterio italiano. Su objetivo: crear una nueva élite conservadora que contrarrestara la influencia del Papa. En múltiples entrevistas, Bannon ha acusado a Francisco de promover una agenda globalista y de traicionar los valores tradicionales del cristianismo. Su relación con figuras como Burke y Vigano ha sido documentada, y se cree que financió iniciativas mediáticas contra el pontífice. Estos personajes no actuaban solos. A su alrededor se articuló una red de medios católicos conservadores, fundaciones privadas, think tanks religiosos y grupos de presión política. Su meta no era solo resistir las reformas, sino revertirlas. En muchos sentidos, Francisco fue visto como una amenaza para el viejo orden, una figura que rompía moldes y desafiaba siglos de tradición. Hoy, tras la muerte del Papa, estas figuras vuelven a la palestra. Algunos ya se perfilan como posibles candidatos al próximo cónclave. La gran pregunta ahora es: ¿podrán imponer su visión conservadora en el Vaticano? ¿O los cardenales fieles al legado de Francisco lograrán mantener el rumbo reformista? Hoy, el Papa Francisco ya no está. Y el Vaticano se prepara para un nuevo cónclave. Pero la pregunta es inevitable. ¿Volverán los cuervos a intentar imponer su visión? ¿O se mantendrá el espíritu reformista que Bergoglio sembró durante su pontificado? El futuro de la Iglesia se decide ahora. Y nosotros estaremos aquí para contártelo todo. Porque si algo nos mueve, es la pasión por descubrir lo que se esconde en las sombras. Así que ya sabes. Dale like, comparte este vídeo con tus amigos. Y sobre todo, suscríbete. Esto apenas comienza. Seguimos curioseando en redes.